Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy con ustedes aquí, Alejandro Fuentes. Hola Ramón, Rodrigo. Rodrigo Carvajal. Al Ramón, Alex. En este día en que le rendimos homenaje a Martín Urrieta, ese autor de aquella canción de Mujeres Divinas, porque pues le vamos a tener que plagiar el título, porque esta canción que cantamos esta semana en México se llama Hablando de ministros y traiciones. Se fueron consumiendo las libertades. Así es. ¿Qué pasó? Todo aquel plan que se había hecho para que la Corte se afianzara, hiciera un frente común, marginando a las 3 mujeres que habían sido impuestas por el presidente López Obrador, dejando este bloque de 8 para que con la renuncia puesta en la mesa pudieran tener la libertad en los meses que les quedan como ministros, de poder meter al orden o por lo menos negociar como se estaba haciendo una reforma judicial menos extrema. Terminó ocurriendo lo que pasó con la mayoría relativa en el Congreso. Finalmente se pudo encontrar alguien a quien amenazar, alguien a quien chantajear, alguien a quien extorsionar con lo que fuera. Y lo que pasó con los Yunes en el Congreso terminó pasando con el ministro Pérez Dayán en la Corte. Se habla públicamente, y yo es una presunción, pero ha sido reiteradas las referencias. Uno de ellos, Alejandro Moreno Cárdenas, lo dijo. Muy importante, el presidente nacional del PRI dijo abiertamente que esto fue porque existe un expediente presuntamente de un acoso del ministro Pérez Dayán con algún asistente. Hay quien dice que es un asistente de su trabajo, hay quien dice que es un asistente de su casa y que está involucrado también el hijo. Lo que fuera, el hecho es de que Pérez Dayán fue el voto arrepentido que necesitaba la 4T para consumar lo mismo que pasó con los Yunes en la famosa mayoría relativa, para consumar y asestar el golpe de autocracia legislativa para despojar al Poder Judicial de la última palabra. Y entramos ya de lleno a esta autocracia legislativa que, digámoslo así, hay gente que dice, ya está absolutamente consumado. A mí me dicen abogados que como no se llevó al fondo del caso, únicamente se hizo la referencia y los 7 ministros mejor prefirieron zafarse y dejarlo en un incidente, pues hay posibilidad de que los famosos amparos expedidos por una docena de jueces y juezas en México vayan o pudieran tener cauce por algún lado y fueran ser la válvula de escape cuando ya, ahora que entremos en la dinámica de si las gentes a nivel internacional, si Estados Unidos, si aquí en México, puedan reactivar el darle ajustes a esto. Alejandro. Me acordé de este famoso episodio histórico de la crisis de los misiles, en esta guerra fría entre la Suprema Corte y el gobierno de Claudia Sheinbaum o el gobierno de sabe Dios quién, donde se muestran los misiles, se hacen amagos desde las dos partes y todos estábamos pendientes de que hubiera una guerra nuclear política, una explosión nuclear política que estuvo a punto de suceder de alguna forma, una explosión. Llamada crisis constitucional. Llamada crisis constitucional. La verdad es que la gravedad del tema era lo suficientemente importante como eso. Estábamos hablando de la independencia de un poder. Pero otra vez, y lo vamos a repetir y lo hemos dicho cuando sucede esto, lo que me está diciendo la actual administración es que la famosa reforma que pretende limpiar el poder judicial y las leyes mexicanas para que no sean manipuladas, para que sean bien utilizadas, para que no se generen injusticias, están siendo manipuladas por el gobierno. Es decir, ¿qué más manipulación quieres que socavar la independencia de un juez de la Suprema Corte poniéndole un expediente con lo cual pueden
llevarlo a la cárcel o no sepa Dios a dónde, como lo hicieron con el ministro Pérez Dayán, como lo hicieron con la familia Yunes. Y yo me voy más atrás, con el magistrado electoral Felipe de la Mata también, Así que fue es. el que rompió la mayoría para vetar la sobrerepresentación de Morena en el Congreso. Entonces, esa frase famosísima de Andrés Manuel López Obrador de no me vengan con que la ley es la ley, ¿sí? Está en el espíritu de esta reforma. No, a ver, Alejandro, has tocado un punto importante. ¿Sí? De la forma como se ha ido conduciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, en este Así es. caso, ya superó a López Obrador. Es que pudiste haberlo escuchado. López Obrador decía, no me vengan con que la ley es la ley. La presidenta está diciendo, la ley soy yo. Así es. Punto. Totalmente. Lo digo. El poder político le asestó un golpe fulminante al poder legal. Ahora la fuerza es lo que va a determinar cómo se resuelven los casos importantes. No va a ser la ley, no va a ser la Constitución. Y eso quedó de relieve en estas presiones que rompieron la mayoría de 8 ministros. El tema es que Morena va por todo. ¿Por qué? Primero, no había necesidad de reforma judicial, porque Claudia Sheinbaum iba a tener acceso a la designación de la cuarta o el cuarto ministro que iba a romper la supermayoría en el Pleno y que eso ya le iba a evitar que le quitaran reformas constitucionales impugnadas mediante acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Pero no, decidieron hacer una reforma judicial que transformara por completo todo el aparato, que echara por la borda a todos los jueces y magistrados federales de este país. Por eso entra el proyecto de sentencia de Juan Luis González Alcántara y decir, a ver, cuidado, todo esto que están planteando es ilegal porque rompe la división de poderes. Pero dicho eso, entendemos la dinámica política de este país y nosotros presentamos esta propuesta. No es que estemos negociando con la ley, de plano todo es ilegal, pero ustedes quieren echar por la borda por completo el Poder Judicial. Ni siquiera eso lo acepta ni la presidenta Claudia Sheinbaum ni la coalición de Morena. Van por todo el control suficiente. Quedó claro en la Suprema Corte. ¿Y quiénes van a ser los beneficiarios? Hay beneficiarios políticos, lo estamos viendo. Adán Augusto López, Ricardo Monreal, por ejemplo, también en el Congreso. Y a Claudia Sheinbaum yo no la veo como una beneficiaria, porque si tú analizas quiénes son los que están colocando las posiciones del comité de evaluación, quienes están ya enfilando a los candidatos de jueces y magistrados, no es desde la presidencia, es desde el poder del Congreso de Ana Augusto López, Ricardo Monreal, que son las correas de transmisión del poder de López Obrador. Y Morena, con Andrés Manuel López Beltrán y con Luisa María Alcalde. Lo que decía el proyecto de sentencia Juan Luis González Alcántara es, permítanos salvar al Poder Judicial. Eso va a tener un costo muy elevado. ¿Cuál es el costo? El costo es que Morena va a tener derecho de veto en cualquier caso judicial que le parezca relevante. Pero ni siquiera eso fue una propuesta suficientemente atractiva para los de enfrente. Y paso a la segunda parte de los beneficiarios. Los beneficiarios políticos son los que ya mencionamos, pero también hay beneficiarios operativos. Arturo Saldívar, el abogado Quijano, que fue el representante legal de Andrés Manuel López Obrador. El abogado Quijano que anda cabildeando en Casa Santander, anda cabildeando en la presidencia para beneficiar a los tan odiados españoles de Correcto. Ana Botín y compañía, en un caso que una familia de Monterrey reclama por casi $1,000 millones. Bueno, en manos de él va a estar la operación del Poder Judicial y en manos también de un personaje cuestionadísimo que es el magistrado Rafael Guerra del Tribunal de la Ciudad de México. Alejandro. La gran pregunta es, ¿cuándo la presidenta va a terminar de operar los encargos del presidente López Obrador y se va a encargar de su proyecto de nación y su proyecto político? Es decir, ¿qué otros pendientes le dejó en el escritorio el presidente? Porque eso es lo que ha estado haciendo la presidenta. Presentó proyectos interesantes en materia de energía, en materia de desarrollo, cosas que se ve la mano técnica, estudiada de la presidenta y su experiencia, pero hoy se ha dedicado a terminar esos pendientes, a tener ese tipo de frases o ese tipo de amagues muy López Obradoristas. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a ver realmente ese proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum apoyado por la gente que lo llevó a la votación? Es decir, ese razonamiento de estamos cambiando el Poder Judicial porque el pueblo así lo pidió. No, porque Andrés Manuel López Obrador así lo pidió. Así es. Entonces,
esperemos que esto sea el último encargo y que vayamos avanzando a cosas A ver, más importantes. haces un punto toral. El capital político se lo gastó en la reforma judicial, se lo va a terminar de gastar en toda la negociación que le va a imponer la administración de Donald Así es. Trump y en resolver la flagrante crisis de seguridad de este país. Ya no le va a quedar espacio, Pero tiempo ni capital para su agenda. Y le alcanzará para el segundo año antes de la revocación de mandato. Ese es el punto. Ese es el gran punto. Ese es el gran punto en el que nos encontramos. A ver, yo lo que siento es que los mexicanos no hemos dimensionado el tamaño de la fosa que cavamos para sepultar las libertades. Yo veo que estamos todos pasmados diciendo, bueno, pues ya pasó y ahora nos vamos a gastar 13,000 millones de pesos, que es lo que está solicitando el INE, Como si para hubiera mucho hacer dinero. la famosa elección de los jueces. En un proceso tan tortuoso, tan farragoso, que nadie lo va a entender y nadie lo va a operar y vamos a tener un enorme, gigantesco abstencionismo Claro. que solo será resanado, como pasa en las elecciones presidenciales o en las elecciones de gobernador o alcaldes o lo que sea, con una brutal movilización política. Y esa brutal movilización política solo la tiene hoy en este momento Morena. Totalmente. Y el recurso para movilizar el día de la elección de los jueces la tiene Morena, quien, dicho sea de paso, siguen guachicoleando combustibles de contrabando por Altamira, por Tuxpan, por las fronteras, y siguen desviando esos dineros ilegales a financiar proyectos como estos que estamos viendo, y en donde, de una u otra manera, con dinero ilícito, Así es. estamos cincelando, ¿sí?, el México autoritario que le vamos a terminar heredando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Lo que estás diciendo, Ramón, es que los dueños del negocio del huachicol van a ser los dueños del aparato de justicia en este país. Sin ninguna duda, quizá del 50%, el otro 50% será el otro poder, el poder que todavía no acaban de combatir, el del narcotráfico. Y tendremos jueces a modo, porque alguien en Badiraguato les va a extender un cheque a sus favoritos para que ellos puedan hacer campaña, para que puedan ir a repartir premios y cositas entre el pueblo. Y de la misma manera que en Estados Unidos o en México, la 4T aquí, Donald Trump allá, a contracorriente, lograron hacer su famosa narrativa, pues el financiamiento de esa narrativa va a correr a cargo de estas cuestiones ilícitas, de esos dineros ilícitos. Y bueno, pues el sistema de preferencias de este país va a terminar en manos de delincuentes. Me llamó la atención que le preguntaron esta semana a la presidenta Claudia Sheinbaum que si no está preocupada con que la reforma, no solo la reforma judicial, sino también la reforma de supremacía legislativa, que eso afectaba el clima de inversión. Y lo que responde la presidenta es, eso recae en los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, Mira, esto no es mi culpa, es culpa de los de enfrente. Vamos a empezar a ver que no se van a terminar de materializar estas inversiones por 35,000 millones de dólares que están a la espera de saber qué va a pasar con este país. Porque en la medida en que no haya certidumbre jurídica, no puede haber inversión. En la medida que no haya inversión, no puede haber crecimiento. En la medida que no hay crecimiento, no hay viabilidad fiscal para este gobierno. La administración de Sheinbaum no ha entendido la importancia de esta cadena de secuencias. Y en la medida en que no lo entienda, está destinado al fracaso. me hubiera gustado estar como fantasma en la conversación que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con el CEO, presidente y CEO de BlackRock, Larry Fink. Larry Fink. ¿Qué le preguntaría a Larry Fink de la reforma judicial y qué le respondería la presidenta? Lo vamos a ver muy pronto porque BlackRock no tarda mucho en reaccionar y en mover sus capitales de un lado a otro cuando siente que no están en el lugar seguro. Lo comentaremos en próximas semanas.